aislamiento por la pandemia de COVID-19 aumentó la preocupación por el bienestar de los niños y jóvenes en México y el mundo, ya que para muchos Internet se convirtió rápidamente en la única forma de jugar, socializar y aprender, según la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. La funcionaria del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia destacó que existen pruebas que sugieren que pasar más tiempo en Internet conlleva realizar menos actividades al aire libre, reduce la calidad del sueño, aumenta los síntomas de ansiedad y fomenta hábitos de alimentación poco saludables. Por ello, es urgente prevenir e informar a nuestras hijas e hijos sobre los riesgos que hay en aplicaciones y posteo de redes, como publicar fotos de su cuerpo, apariencia, familia, amigos o de sus encuentros sexuales. Tomar en cuenta recomendaciones sencillas como no guardar tus contraseñas física o virtualmente en un lugar donde cualquier persona tiene acceso, hacer privadas todas las redes sociales que usas, no aceptar nunca a alguien que no conoces, no usar conexiones abiertas y si tienes que hacerlo, nunca poner información sensible como tus contraseñas, datos bancarios o domicilio. Con todo esto, puedes evitar códigos maliciosos o malware, robo de identidad, intimidación por medio de las redes sociales o ciberacoso. Además, se recomienda no compartir información falsa, burlas o publicar fotografías vergonzosas y hacer de la experiencia y uso de Internet un lugar más seguro para niñas, niños y jóvenes. Buenos días, amigas y amigos de Telos en Confianza. Gracias por acompañarnos una mañana más de martes. Ya vio el tema que tenemos hoy, cómo cuidar lo que postean nuestros hijos e hijas en las redes sociales. Quédense con nosotros porque van a aprender mucho los papás para saber cómo es que hijas e hijos se desarrollan en las redes sociales. Agradezco la presencia de nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Magdalena Alejo y estará alternando a lo largo de la transmisión con Jimena Raya. Y para leer todos sus comentarios y sus dudas en redes sociales, me da mucho gusto compartir este espacio con mi compañera Roseli Martínez. Rose, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Nat. Ya estoy aquí listísima leyendo sus comentarios. Nos andan saludando desde San Luis Potosí, Durango. Sigan comentando y platíquenos cómo le han hecho para enseñarle a sus hijos los límites y hasta dónde deben publicar cosas en redes sociales. Porque aquí estoy lista para traer todos sus comentarios a la plática. Gracias, Rose. Y le presento a los especialistas que nos acompañarán en la conversación de hoy. En primer lugar, le doy la bienvenida a Miguel Ángel de León. Él es maestro en psicoterapia de niños y adolescentes, director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica Izcalti, SC. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy contento. Gracias por la invitación. Un súper tema, ¿no? Actual, necesario, urgente. Qué bueno que lo vamos a tocar. Y que no solamente le sirve a adolescentes, sino también a papás, a mamás, a los jóvenes, a todos. A todos. Con el mismo gusto le doy la bienvenida a esta conversación a Claudia Benassini Félix. Ella es profesora e investigadora de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle de la Ciudad de México. Claudia, un placer tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación, porque yo creo que es un tema que efectivamente nos sirve a todos. Así es, y finalmente le damos la bienvenida a Mildred Mendoza Michelena. Ella es de la Oficina de Género y Comunidad Segura del Tecnológico de Monterrey, es coordinadora de la Oficina de Género y Comunidad Segura del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana del TEC de Monterrey. Mildred, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias, Natalia, por la invitación y feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Pues miren, la verdad es que este es un tema que al pensarlo a muchos papás, a muchas mamás seguramente le pone los pelos de punta. Nos quedan 2 minutitos antes de ir a la pausa, pero Miguel, empecemos por hablar un poco de la libertad. ¿Por qué al hablar de redes sociales debemos entender que hay un límite? Hijo, es muy importante porque especialmente si pensamos en los más pequeños, siempre que hablo con los padres digo que hay una regla de oro que dice que entre más autonomía muestra un muchacho, y autonomía viene de auto y nomos, que es, nomos significa norma, entonces la capacidad de autonormarme, entre más autónomo sea un muchacho, la autoridad tiene que bajar, ¿sí? Pero entre menos autónomo sea un muchacho, la autoridad tiene que subir, porque entre más inmaduro eres, las elecciones que vas a hacer de la libertad están más expuestas a que cometas errores. Entonces, dependiendo de la edad de tus hijos y de la autonomía que van mostrando, un padre requiere estar conociéndolo,
entendiéndolo, traduciéndolo, para saber cuándo es oportuno que intervengas o cuándo debes de dejarlo completamente. Porque si nos metemos demasiado también podríamos atrofiar esa autonomía. Y creo que es un tema, bueno, para que lo desarrollemos así ampliamente. Sí, claro, o sea, cuando son niños, cuando son niñas, evidentemente la supervisión debe estar al 100%, pero también cuando hablamos de redes sociales y pensamos en los adolescentes, ahí es cuando hay muchos conflictos, porque entonces entra con déjame vivir, estás violando mi privacidad, que seguramente es algo que a muchas mamás y papás les ha pasado. Así que quédense con nosotros, vamos a ir a una pausa, pero regresando vamos a ver muchos testimonios de papás y mamás que nos cuentan cómo es que a sus hijos en algún momento los ciberacosaron o los engañaron, y por supuesto también vamos a leer las experiencias que ustedes nos compartan. Y de entrada yo quiero dejarles una pregunta sobre la mesa. ¿Tu papá, tu mamá, sabes utilizar las redes sociales? ¿Realmente tienes idea de lo que se puede hacer en una red social? Compártanoslo. Y si no lo saben, no se preocupen, porque aquí les vamos a explicar. Vamos a una pausa. Recuerden que estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza y también en todas las redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Los esperamos. Al usar redes sociales en casa, es recomendable hablar con tus hijos sobre los riesgos que existen, que la computadora esté a la vista de todos y utilizar el control parental para que no accedan a páginas que no quieres que vean. Ya estamos de regreso en Diálogos en Confianza. El día de mañana vamos a tener un tema que les voy a decir 4 palabras. Tal vez ustedes se han sentido así, desmotivados, hartos, tal vez tristes, incluso frustrados. Y es que a veces tenemos tan poco tiempo para nosotros mismos, para dejar todas las decisiones, toda la carga de trabajo y responsabilidades, que nos empezamos a sentir hartos de todo. Y justamente de eso va a ser el tema del día de mañana. Cómo lidiar con esas situaciones, cómo poder volver a sentirnos felices, cómodos, satisfechos con nuestras vidas y dejar de lado estas emociones negativas. No se lo pierdan en nuestros miércoles de Saber Vivir. Y hoy los invito a que sigan participando con el tema de hoy. Pueden marcarnos al 55 51 66 40 00 o en redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Ya varias personas lo han hecho. Por ejemplo, en YouTube tengo a Paola Silva, quien dice: antes que nada, como padres debemos de concientizar que proveer a nuestros hijos de un celular implica una gran responsabilidad. También en Facebook, Noel Orozco nos dice: son buenas las redes sociales y también son un arma de doble filo, es lo que nos dice. Tengo otros comentarios también, por ejemplo de Keiker, quien nos dice: ya no hay marcha atrás. Hijos, sobrinos, nietos, amigos, adultos jóvenes ya no sueltan el celular. No le tomamos importancia a lo que publicamos. Observemos a la gente en el transporte público, todos van viendo el celular. Creo que se volvió un mal hábito y una mala educación el no estar atento por dónde vamos. Son varias de sus opiniones. Ustedes también compártanos qué piensan sobre las redes sociales y cómo han hecho para que sus hijos tengan un límite con ellas. También a lo mejor han tenido problemas y eso también lo queremos saber, porque de hecho el siguiente testimonio es sobre eso. Una chica que pues bueno, tuvo por ahí un problemita al usar redes sociales y ella nos cuenta su experiencia. Tengo 21 años y actualmente estudio en la universidad. Mi vida es como cualquiera, voy a la escuela, tengo amigos. Hace 3 años en Facebook pasé una situación muy difícil. De pronto un desconocido me empezó a escribir y empecé a contestarle como cualquier amigo. En realidad sí tuve mis precauciones y vi que tenía mi edad y vivía en México. Aproximadamente hablé con él medio año hasta que me invitó a su casa. Yo decidí asistir porque teníamos muchas cosas en común. Cuando llegué a su casa y me abrió la puerta, no era como sus fotos ni físicamente. Cuando lo vi y me dijo que pasara, lo único que hice fue gritar y correr. Lo que me ayudó es que estaba un módulo de policías muy cerca. Y en realidad esa persona ya no me siguió hasta este módulo. La verdad no sé qué hubiera pasado si yo hubiera entrado a su casa con él. La verdad esto fue muy difícil porque después mis padres me prohibieron las redes sociales. Poco a poco he sido una niña normal, pero aún tengo miedo. Y la verdad es que les puedo contar esta historia porque no me pasó nada. Pero amigos me cuentan
que hay mujeres que no regresan con eso de las redes sociales. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Y Claudia, una de las primeras cosas al hablar de redes sociales es saber que no todo lo que vemos ahí es cierto, ¿no? No todo lo que vemos ahí es cierto. Necesitamos verificar si lo que estamos viendo es o no es cierto, pero el problema es que lo que compartimos lo hacemos porque nuestros amigos no lo comparten. Entonces, como lo comparten los amigos, partimos de que entonces es cierto. Y es así como entonces se forman estas cadenas de desinformación que contribuyen no solamente a que estemos mal enterados de ciertas situaciones, sino también contribuyen a otro tipo de situaciones que pueden ser mucho más complicadas, ¿no? Como por ejemplo el bullying, por ejemplo el odio hacia ciertos grupos sin ningún tipo de fundamento. Entonces ese es lo importante, ¿no? De tener idea de dónde proviene la información y qué es lo que realmente estamos compartiendo. Oye, pero también como en el caso de esta chica, en el testimonio que vemos, también debemos ser muy conscientes de que la gente puede mentir incluso sobre su identidad. A ella le pasó. Estuvo hablando por 6 meses con alguien que al conocerle en persona se da cuenta que no era lo que decía ser. La gente puede mentir sobre su identidad y es parte también de la forma en que nosotros compartimos la información sobre nosotros. Porque muchas veces nos abrimos y estamos proporcionando datos, asuntos de nuestra vida privada, elementos que de otra manera, o que antes se mantenían mucho más en secreto, mucho más en el ámbito privado, y ahora los estamos haciendo públicos. De hecho, hay mucha gente que lo dice abiertamente. Yo estoy en redes sociales porque me interesa encontrar una pareja, por ejemplo. Entonces, y hay redes sociales, Tinder, por ejemplo, que está pensada para encontrar parejas. Ahora, las parejas que se encuentran, puede pasar como esta chica, en algunos casos puede ser exitoso, pero realmente no sabemos el desenlace, ¿no? Y yo creo que algo muy importante de este testimonio y que deberíamos dejarlo en claro desde ahorita para todas las mamás, papás, pero también adolescentes que nos están viendo, porque una realidad es que esto está surgiendo incluso en adolescencias, es que nunca veas a alguien en su casa la primera vez que te encuentras con ellos, ¿no? Mira, yo me iría un poquito más atrás. Me parece que estos espacios, y a los padres, a los maestros, les diría, tenemos que estar enseñando a los jóvenes a pensar como viejos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Hoy es muy desesperante a veces para mí. Yo tengo muchos pacientes niños y adolescentes. Y frecuentemente con la noticia o la información que les impactó, que les llamó la atención, que logró capturarlos, es lo que veo, es lo que creo. Y hoy una regla de oro tendría que ser, no todo lo que ves tienes que creerlo, pero eso se tiene que formar, ¿sí? Porque de manera natural, digo, y ya muchos neurólogos lo han explicado, cada vez que tú tienes un like, cada vez que encuentras que los seguidores están tras de ti, esto va generando a nivel del cerebro producción de ciertas sustancias que te causan placer, bienestar, ¿no? Incluso cuando estamos aburridos, de inmediato nos vamos al celular. Y esto va haciendo que se atrofien algunas zonas de la parte frontal del cerebro. Ahí es donde se regula la motivación, la capacidad de espera, ¿sí? El hecho de que hoy con un aparatito me puedo comunicar al otro lado del mundo en 2 segundos, hace creer a muchas personas que es algo sencillo y práctico, y no es verdad. Y por lo tanto ni siquiera leemos lo que estamos firmando a veces en internet, ¿no? Y menos lo que estoy mandando. Me preocupa mucho de los jóvenes que de pronto veo una foto con una muchacha con unas pompas así espectaculares y resulta que la pata también tiene una curva ahí media espectacular, ¿no? Y resulta que es un filtro que se puso para que su cuerpo se viera de cierta manera, lo cual nos lleva también a entender, tenemos que trabajar con la autoestima de los niños y con la veracidad, porque estamos tan acostumbrados a crear a través de que es una maravilla. Yo estoy a favor de las redes y de todo lo que Internet ha traído, pero no puedes darle tú un poder. John Emmerich fue un filósofo del siglo antepasado que acuñó aquella famosa frase de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El Internet es un poder y si tú le das el poder a alguien inmaduro, se va a corromper, se va a descomponer. Cuando yo le doy un aparato a mi hijo, antes tengo que haber hablado con él para decirle, la relación que tú tienes con el aparato no puede ser más importante que la relación que tú y yo tenemos. En el momento que yo te retiro el aparato, que además es uno de los síntomas de que hay un problema ya probablemente de adicción, que le digo, me das el aparato y el chamaco revienta en locura y desesperación y grosería, ojo. Entonces tenías que decirle, no estás listo, porque no puede estar por encima de nuestra relación el uso de aparatos que el aparato cuando yo te lo pido.
tiene que estar maduro para manejarlo. No le puedo dar a los niños cualquier cosa en cualquier momento. Ellos me tienen que demostrar que están listos para usar ese tipo de materiales, ¿no? Y de poderes. Y es que yo creo que es bien importante que entendamos esta parte. ¿Qué es lo que obtenemos de las redes sociales? ¿Por qué existe esta afán? Y no solamente de adolescentes, sino en general está esta tendencia a subir foto de todo lo que hago, de lo que como, a dónde voy. ¿Qué es lo que obtenemos, Mildred? Yo creo que aparte de obtener aprobación y que la gente diga qué padre que estás allá o lo que sea, aparte de que tenemos eso, yo también creo que hay o sea, se replica la sociedad, pues, ¿no? O sea, yo siempre, como cuando hablo de estos temas, lo que siempre digo a papás y mamás es que debemos de estar seguras del contexto o debemos de conocer el contexto de México y del mundo, pues, ¿no? Y que los riesgos se replican en las redes sociales, ¿no? Pero creo que fuera de todo esto, ¿no? Y de los peligros que puede haber, estoy súper de acuerdo con Miguel en que también el Internet nos ha dado mucho, ¿no? Nos ha dado mucho, pero también creo que está el tema en donde subimos una foto y esperamos un like, pues, o esperamos que alguien diga, qué bueno que estás ahí, o qué bien te ves, o eso. Y si no lo recibo, me afecta demasiado, Exacto. ¿no? Sí, Fíjate, sí, sí. si vas a las bases de los creadores, el co-creador de Facebook, Sean Parker, él mismo lo dijo. Hicimos esta red social para atacar una vulnerabilidad del ser humano, y es la necesidad de reconocimiento y la necesidad de autoestima. Pero, y él lo dijo, el creador, ¿sí? Los grandes creadores de estas cosas, a sus hijos les han prohibido entrar a las redes. ¿Por qué razón? ¿Sí? Porque si no están bien guiados, si no están bien manejados estos poderes, de verdad los muchachos se pueden perder. Y entonces ahí nos queda una gran responsabilidad a grupos como ustedes, a profesionales de la salud mental, ¿no? A gente que sabe de esta situación, de estar hablando con los adultos, con los medianos y con los menores, de qué es esto de las redes y la responsabilidad que deben de tener. Hoy el juicio que tú tienes cuando te llega una información de esto se hizo mal o feo, y te das cuenta que detrás de esto está la manipulación para obtener tu atención, el Facebook, el Instagram, el Twitter es el mayor demandante de atención. Para eso nos tienen ahí esclavos, ¿sí? Para que estamos comprando y diciéndoles toda la información que estamos dando, nos dice qué mensaje me van a dar para que yo les compre después. Y eso se lo tenemos que enseñar a los hijos, para que hagan un criterio, más que ser unos seguidores ahí cieguitos de lo que suena bonito o lo que se ve padre. ¿Y cuáles serían uno de esos primeros pasos? ¿Cómo lograr esa madurez en los hijos más bien? Es que fíjate, lo primero que tenemos que hacer como padres es ganarme. Hay 3 cosas que les voy a decir a los papás, 3 cosas. El primero, cuando tienes relación con cualquier persona, pero especialmente con tus hijos, siempre en una relación tiene que haber respeto. Si no hay respeto, ya es muy difícil que las cosas avancen. Lo segundo es comunicación asertiva. ¿Y qué es comunicación asertiva? Que lo que yo digo y lo que yo defiendo, porque además es un derecho de todos enojarnos, está bien enojarnos, pero cuando yo me comunico contigo, no debo de ser ni agresivo ni pasivo al comunicar. Una persona que tiene buena asertividad defiende sus derechos sin faltar el respeto a los derechos del otro. Y la tercera cosa, que es la más importante de todas, especialmente con los papás que tienen hijos grandes, lo primero que tú tienes que hacer cuando tu hijo adolescente te manda al demonio, no te hace caso, no puedes con él, es ganarte su confianza. Y a veces estamos en una posición de poder, soy tu padre, ¿cómo te crees? Yo tengo que revisar qué hice los 10, 15 años previos para que este hijo hoy me hable con la majadería que me habla. Seguramente no he sabido cómo acercarme. Y ahí más que una crítica es una invitación a la reflexión. ¿Cómo estoy tramitando las relaciones con mis hijos antes que las relaciones sociales? A veces mis hijos tienen más confianza en la red social que en su propio padre. Al psicólogo, tengo pacientes que me cuentan a mí cosas que me dicen, no le digas a mi mamá, no le digas a mi papá, porque no tienen confianza. Y ese es el reto que yo le lanzaría a los papás. Claro, y yo creo que también papás y mamás viven aterrados, viven con miedo y prefieren prohibir y decir, no te voy a dar el celular, solamente puedes estar 1 hora, voy a apagar el wifi. Pero también creo que sería importante poner sobre la mesa que papás y mamás también deben entrar al mundo tecnológico, también tendrían que saber utilizar las redes sociales. Ese es justamente uno de los problemas. Muchas veces los hijos entran primero a las redes sociales que los padres. Los hijos entran primero a Internet que los padres. Y eso nos pone en cierta ventaja frente a los padres, ¿no? En términos de que ya saben cómo funciona, ya saben cómo sortear ciertos obstáculos, saben cómo relacionarse entre ellos, sin necesidad de que mis padres, por ejemplo, me den seguimiento. Ahí es donde entra, por ejemplo, las formas en las que ellos aprenden a configurar sus redes sociales. De tal manera que yo puedo tener contacto con mi grupo de amigos más cercano, en donde puedo intercambiar cualquier tipo de información sin mayor problema,
pero claro, también tengo el contacto o la configuración que me permite que mis papás vean que yo estoy llevando a cabo una rutina en redes sociales que es muy satisfactoria, muy agradable y sobre la que no tienen nada que opinar. Es decir, ahí es donde también nosotros pensamos que ellos, que vamos más adelante que ellos cuando esto no necesariamente es cierto. Y entonces ahí es donde uno tendría que considerar qué es lo que... ya no es cómo le hago con él, sino más bien cómo puedo yo primero aprender a relacionarme con las redes sociales para entonces poder hacer que mis hijos lo hagan también con confianza, con seguridad, con estabilidad emocional, ¿no? Creo que eso es mucho más, ese es el punto, ¿no? Que no sabemos muchas veces cómo entrar y cómo relacionarnos con las redes. Ahora todo es Facebook, ¿no? Entonces estaba esto que yo me acuerdo que todavía me platicaban mis alumnos. Si no me das de alta en Facebook, te quito el teléfono. Entonces luego pues, a dar de alta a la mamá, ¿cómo no? Y al papá, ¿no? Ya con esto seguro. Pero están todas estas formas de configurar las cuentas. Pero el otro punto también es que en términos ya de lo que estamos buscando en las redes, ahí está TikTok. Y entonces TikTok es una red social que nos está ganando a Totalmente. todos. De hecho, Facebook ya se está rezagando, yo creo. Facebook es la red para viejitos, dicen los jóvenes. Perdón. Perdón. Y TikTok es lo de hoy. Es lo de hoy. Entonces es esta posibilidad que uno puede tener de tener gratificaciones sin realmente necesidad de hacer nada más que tener el teléfono enfrente. Sí. Claro. Ahora, también el otro punto tiene que ver con el hecho de que se dice, no, la computadora tiene que estar cerca de mí para que yo vea lo que están haciendo. No es la computadora, es la pantalla móvil del teléfono. Incluso el reloj ya. El reloj es el iPad, la tableta, etcétera, ¿no? Que son otras formas en donde mis hijos desde la privacidad de su habitación pueden entrar, pueden conectarse a las redes y tener acceso a una gran cantidad de contenidos. Entonces, no nada más ya no es Facebook el peligro, sino es TikTok, en algunos casos es Snapchat. Es decir, son otras redes que ya los padres están perdiendo el control de cómo funcionan. O sea, piensas, ¿no? Entra a TikTok y estás entrando a un universo que es totalmente diferente al universo que nos planteaban las redes sociales como Facebook, como Twitter, como como las que hemos estado comentando al principio, ¿no? Como la misma Tinder. Entras a TikTok y es un universo totalmente distinto que muchas veces no se ha explorado lo suficiente y que es realmente en donde ellos nos llevan cierta ventaja, ¿no? Porque ellos sí lo conocen y lo conocen muy bien. Claro, son lógicas totalmente diferentes y probablemente en algunos años TikTok incluso será considerada la red para ya no será lo de hoy, ya será lo del pasado. Será parte de la arqueología. Así es, pero puede ser muy abrumador, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿Qué es lo que tú como papá, tú como mamá sí puedes empezar a implementar en tu casa? Enrique Culebro Caram, eres director de Central Media, nos habla justamente sobre esto. Vamos a verlo y lo comentamos. ¿Cómo cuidar a nuestros hijos en este ciberespacio tan permisivo? Mira, la tecnología siempre tiene dos caras. Por un lado nos da algunos beneficios, por otro lado se presentan riesgos que en muchas ocasiones pues no podemos anticipar. Y hoy día el Internet sin duda tiene como beneficio que es un espacio abierto, que se escuchan muchas voces y que se pueden dar muchas opiniones de manera simultánea. La mala situación de este fenómeno es que también hay mucha información no correcta, hay gente que trata de engañar, hay datos que son apócrifos y que pueden lastimar a las personas. Pues que no hay que tener miedo a la tecnología, los padres, los cuidadores, sin duda deben de aprender a utilizar también las herramientas que utilizan sus hijos, es decir, recomendable que sepan cómo funcionan las consolas de videojuegos, que sepan cómo funcionan los asistentes de voz, las tabletas, los teléfonos inteligentes, para informarles a sus hijos. Va a ser muy difícil que le evitemos el acceso a estos dispositivos o estas plataformas
a los niños, a los adolescentes, porque es parte ya del mundo en el que están viviendo y en muchos casos es muy bueno que tengan estas herramientas a la mano. No hay soluciones sencillas. Por ahí algunos especialistas dicen limite las horas de conexión de su hijo, los tiempos que está en la pantalla. Sin duda, eso habrá que considerarse, pero yo me haré una reflexión más bien de qué están haciendo ahí los niños. Digamos que si un niño solamente se le da permiso 1 hora al día de ver su teléfono, pero esa hora lo utiliza para ver cosas inadecuadas, poco constructivas, pues está pésima esa hora, ¿no? En cambio, tal vez un niño que tenga 3 horas, 4 horas al día de pantalla y que esté viendo tutoriales, aprendiendo de cosas nuevas, entablando comunicación con sus pares, con sus amigos y haciendo un desarrollo social que también se hace a través de los medios digitales, no está mal. ¿Cómo se puede llegar a una buena combinación? Con supervisión de los padres, de los cuidadores y al mismo tiempo con educación. Es decir, que el mismo niño aprenda a seleccionar, a filtrar la información que le va a hacer daño, de la información que le va a hacer bien. No es un tema de un día, no es un tema de un año ni de poco tiempo. Es a largo plazo, es educación, y les aseguro que los niños tienen pues la capacidad de generar el criterio adecuado para saber lo que les conviene y lo que no. Gracias a Enrique Culebro Caram por esta información. Miguel, a mí me parece muy valioso esta propuesta que él nos da. Más, obviamente, además de vigilar el tiempo, poner el ojo en la calidad del contenido. Por supuesto, porque fíjate, y eso conlleva lo que he dicho, siempre tiene una frase, algún psicólogo algún día dijo, hay que darle a los hijos calidad de tiempo más que cantidad. Y yo digo que eso es una payasada, que es una mensada, ¿sí? Porque fíjate, las personas que son exitosas en el mundo, piénsalo tú, piénsalo ustedes, gente exitosa, ¿le has dedicado calidad de tiempo para estar donde estás? ¿O le has dedicado calidad y cantidad de tiempo? Entonces, un hijo, ¿no? Que además si tienes varios, tú imaginas, o sea, es un reto muy importante y un reto que además tendría que cuestionarnos socialmente, porque los grandes consorcios que dan trabajo, a veces tienen a los papás trabajando 12 horas, más de 8 horas al día. Y entonces, ¿qué pasa con los hijos y con la familia? Y empezamos por ahí, y si nos vamos bajando la escalerita, los papás que a lo mejor tienen un tiempo libre, pues si tienes hijos, te toca estar con tus hijos. Dice Eric Fromm, nadie ama lo que no conoce. Y entonces, lo primero que yo tendría que conocer es a mis hijos. ¿Quiénes son? ¿Qué edades tienen? Por ahí haciendo una pregunta bien interesante, que ahorita a ver si la retomamos, ¿no? Porque yo tengo que estarme fijando las características de cada hijo. Y entonces, si mi hijo está efectivamente viendo un tutorial donde está aprendiendo... uno de mis hijos un día escuchó música, le gustó la música, y de pronto lo veo que estaba de un tutorial, le compré un teclado y lo empiezo a oír tocando una melodía. No tomó clases. Pues resulta que en el tutorial pegó sus letras de do, re, mi, fa, sol, y wow, fue una sorpresa súper agradable ver que el chamaco se le ocurrió encontrar un tutorial y él lo buscó solito, ¿no? O sea, eso tiene la red. Y si él pasa 4 horas ahí, yo estoy fascinado, ¿no? Que al rato me toque Paradelina o no sé cómo se llama, ¿no? Creo que sería maravilloso. Pero si él está metido en una cuestión de pornografía, es terrible. Ahora, fíjate, algo bien importante también, y los papás tenemos que pensar en esto, tenemos que volvernos influencers de nuestros hijos, ¿sí? Porque ¿qué hace un influencer? ¿Cuál es la tarea del influencer? Pues influye en los demás. Yo tendré que observar a los influencers que sigue mi hijo. ¿Qué le llama la atención? ¿Por qué lo capta? ¿Por qué mi hijo defiende al influencer con toda su alma? ¿Qué hace o qué da ese señor, esa señorita que mi hijo está queriendo? Y pensando un poco, otra cosa que por ahí me parece muy fuerte para los chavos, que además es una nueva profesión hoy, influencer, ¿no? Hace años yo tenía a mi papá que me decía, estudia para que te vaya bien, estudia para que te vaya bien, ¿no? Y un día me rompió el esquema cuando llegó un señor y me dijo que iba en 3º de primaria, y era supermillonario el hombre. Yo dije, sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace este señor? ¿Pues narco o qué, no? No, resulta que era un hombre que era experto en deportes extremos y que los aprendió, ¿no? Porque el papá se dio cuenta que el chavo era muy intrépido, tenía cualidades en las que no le daba miedo nada, y en lugar de estarlo regañando y regañando, lo empezó a orientar a que hiciera actividades de deportes extremos. Y es que, ¿sabes, Miguel? Justamente creo que ese es uno de las líneas centrales. Cómo mi opinión y como mi guía se debería volver lo que es el rector de mis hijos. ¿Tú qué opinas, Mildred?
Que yo creo que aquí hay como dos vertientes, ¿no? La primera es que justamente será todo lo que decía Claudia, ¿no? Como, no, ya Facebook ya no está y luego estaba Instagram y entonces ya luego está TikTok, ¿no? Y entonces ayer justamente yo leía que lo que hacen los hijos, las hijas, es huir de donde ya está lleno de tías, dirían, ¿no? Es como, aquí ya está lleno de tías, entonces Aquí pues ya ya me está voy, muy- pues, ¿no? muy adulto el Aquí ya hay asunto, ¿no? muchos piolines, ¿no? Entonces ya, gracias. Entonces, creo que eso también tiene que ver con entender a nuestros hijos y a nuestras hijas, como de, pues claro, o sea, si yo estoy encima, me parece que sí es un tema en donde van a buscar la independencia. Ayer leía como un manual de UNICEF, donde justamente lo que decía era, es esto, ¿no? Entre encontrar el punto medio entre darles la independencia que necesitan como adolescentes, pero al mismo tiempo, claro, ¿no? O sea, como tú, me gustó como le dijiste, como ser sus influencers en el sentido de también nos van a estar buscando, ¿no? En esta ya lo que decían es, no van a dejar de buscar a papá y a mamá para consejos, solo por estar en redes sociales. Entonces yo creo que tenemos que ver que no podemos estar en el mismo lugar que los adolescentes, pues, pero más bien que no somos espectadoras, ¿no? Sino que lo estamos viendo y que también hay que saber cuándo entrar, ¿no? Cuándo poner límites, ¿no? Y eso me pone a pensar, a ver, para muchos papás seguramente dicen, bueno, yo lo que hago y mi forma de supervisar y de ver lo que consumen mis hijos es revisar el celular. Y hay una mamá que justo nos escribía lo que ella hace. Sí, ella nos dice que con su nena de 13 años, que le dio el teléfono obviamente por la pandemia a la escuela, pero que bajó una aplicación que le ha funcionado bastante bien, donde controla qué aplicaciones puede o no bajar, me informa en tiempo real qué está haciendo en el teléfono, todo el tiempo me da su ubicación. No es una forma de controlarla ni vigilarla, confío en ella, pero no en la sociedad y el entorno. Cierra su comentario diciendo que al final es muy joven, que es vulnerable y que se trata de enseñarle valores y responsabilidades. Quiero decir, ¿este tipo de aplicaciones son válidas o ya estamos invadiendo de más a los hijos? Y tengo otro comentario donde nos preguntan, nos dice ella, creo que no hay mejor forma de enseñarles qué sí, qué no y por qué que con el ejemplo. Si los padres postean fotos provocativas de ellos mismos, indican ubicación en tiempo real, postean fotos de sus hijos pequeños semidesnudos, ¿qué pueden esperar que hagan sus hijos? Aclaro, cada quien es libre de subir lo que desea, lo malo es no pensar en que desafortunadamente habrá alguien listo para tomar ventaja de ello. Y aquí surge también la duda, siempre depende de que los papás les enseñen eso o al final puede que el papá controle muy bien sus redes personales, pero a lo mejor hay alguien más que no lo hace y es a quien ve el hijo. Claro. Mira, sí le está controlando y sí le está vigilando. Porque si Con no, lo del app, ¿no? Sí, claro. Y ahí hay un problema de confianza. Exacto. O sea, no es esto de, sí, mijita, yo confío en ti porque te quiero mucho y porque eres mi hija, pero no confío en los demás. Entonces, ahí hay un problema de que ella está supervisando esto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, que sigue pasando? Les instalo un GPS en el coche de mis hijos y entonces sé dónde están, en fin. Es lo mismo, es este rastreador que te dice qué es lo que está haciendo. El día que la hija se entere de que su madre le instaló un investigador privado en su teléfono, ese día puede haber un gran problema de pérdida de confianza. Claro. Porque entonces es mucho más fácil instalar una niñera digital que confiar en ti, en lo que estás haciendo. Eso es muy fuerte. Y yo creo que es una de las cuestiones que más nos van a llegar en redes sociales. ¿Cuál es ese límite que tú nos mencionabas, Mildred? ¿Hasta dónde debe llegar la privacidad de los adolescentes, de las adolescentes? E incluso muchos papás y mamás se cuestionarán, ¿realmente debe existir privacidad en redes sociales cuando eres menor de edad? Se los dejo en suspenso. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Diálogos en Confianza. No, a mí Según UNICEF, la mayoría de las víctimas de ciberacoso, extorsión o grooming, que es la acción de un adulto con fines sexuales, tiene entre 15 y 19 años de edad y en 2 de cada 10 casos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y la siguiente semana nuestro tema tiene que ver con las amistades, pero las buenas amistades, cuando uno es responsable afectivamente. ¿Y qué quiere decir esto? Es cuando aceptamos que lo que nosotros hacemos afectan a los demás y va del otro lado. Entonces, hoy tenemos muy presente este tema de amistades tóxicas, relaciones tóxicas. La siguiente semana nos queremos enfocar en cómo crear relaciones que sean responsables afectivamente.
No se lo pierdan porque vamos a aprender muchísimo. Y hoy los sigo invitando a que nos llamen al 55 51 66 40 00 para que nos den sus experiencias, sus opiniones y por supuesto en redes sociales. Aquí seguimos leyendo todos sus comentarios. Tenemos a Cristian Hernández, quien nos dice: los adolescentes ya tienen más de una cuenta en una sola red social. Y en YouTube hay tutoriales para desactivar controles parentales, vigilar su historial de navegación. Ya no es posible. Lo más indicado es hablarles de los peligros a los que se exponen. Cristala Z nos dice: hay que dejar de normalizar que los niños pueden tener redes cuando no tienen la edad. Dolores Mesa: considero que es muy importante la comunicación con los hijos para saber qué es lo que están posteando, dándoles la confianza necesaria para que nos lo compartan. Como padres, también hay que investigar cómo funcionan cada una de estas redes sociales. En YouTube también nos llegó un comentario donde nos pregunta Caro Nolasco: debe ser preocupante cuando un adolescente de 15 años deja de usar redes sociales de un día a otro, elimina todos sus posteos y dice que simplemente ya no le gusta. ¿Puede ser síntoma de algún problema? Es lo que ella nos dice. Y también tenemos una llamada de Aurelio Contreras, quien dice: las redes sociales son tanto buenas como malas. Son la mayor esclavitud para la humanidad y no encontramos la libertad. Y justamente, retomando un poco el comentario de Caro Nolasco, sí existen diversos peligros y problemas a los que se enfrentan los usuarios de redes sociales y uno de ellos es el ciberbullying. Vamos a ver el siguiente testimonio de una mamá que nos cuenta cómo fue esta situación de que su hija sufrió ciberacoso. Soy una mamá de 49 años, tengo 2 hijas adolescentes, una de 17 y otra de 20 años. En una ocasión le robaron el celular prácticamente y en base a eso llegó, me comentó porque yo me puse en contacto con ella, no me contestaba, se metió a la computadora y empezó a ver comentarios en el Face, que era una chica sobreprotegida, que no tomaba sus propias decisiones, que le faltaba más seguridad, insultos también. Este acoso y fue una compañera de la misma escuela en donde ella estaba asistiendo en ese entonces y realmente pues sí le afectó emocional y psicológicamente. Considero que mi hija sufrió ciberbullying por medio de esta situación, pero se tuvo un aprendizaje en base a esta situación. Realmente esta lección que realmente fue para mi hija es no confiar tanto en las demás personas ni creer tanto en las compañeras o en la información que dan las redes sociales, ser un poco más precavida con la información que sube o que da en base al Face o a correos electrónicos. En este caso, lo que realmente se hizo, pues obviamente fue bloquear el teléfono, llamar al centro de atención, reportándolo como robado, y realmente pues fue un medio de cómo lastimar emocional y psicológicamente a mi hija. Obviamente platicamos y pudimos realmente superar esta situación, pues sí la afectó en cierto momento. Las redes sociales y las herramientas que tenemos son muy importantes, son básicas, pero los jóvenes son muy vulnerables y caen fácilmente. Por lo tanto, la comunicación es importante, en no ocultar cosas en el Face, en saber qué tipo de información se sube al Face y a las redes sociales. Gracias a esta mamá por compartirnos su testimonio. Mildred, ¿qué opinas sobre lo que acabamos de ver? Vemos que ella dice le afectó psicológicamente, pero también hace mucho énfasis en que deben ser más precavidos con lo que se publica y se comparte. Yo creo que me iría un paso antes, fuera de ser precavido con lo que compartes como adolescente, me iría a hablar con mi hija, con mi hijo respecto a los riesgos que hay hoy en día, socialmente, pues, ¿no? O sea, yo creo que una cosa es no decirle nada a nuestro hijo, a nuestra hija, que ella, pues, a ver qué va a poner, ¿no? A decir, oye, los riesgos son, ¿no? Y estamos en una sociedad donde, lamentablemente, las mujeres tenemos más riesgo por un montón de cosas, ¿no? Pero en redes sociales somos más vulnerables las mujeres, ¿no? Entonces, o sea, hay mayor vulnerabilidad en el caso del acoso, de hostigamiento, ¿no? De explotación, qué sé yo. Entonces, creo que me iría un paso antes a decir, sí necesitamos cuidar qué van a publicar,
pero creo que yo tengo la responsabilidad de decirles o de decirles cómo está el mundo hoy en día, ¿no? Y no como en el afán de asustar al hijo, a la hija y decir, ya no publiques nada. No, sino más bien es como, aquí vivimos, este es el contexto y entonces con este marco tan claro, pues entonces sí, usa redes sociales. ¿Y los papás sí son conscientes de estos riesgos? Es que ese es el otro tema, ¿no? Un tema que tiene que ser previo con papás y con mamás para informarles del contexto de hoy en día, ¿no? Tanto de todo, ¿no? O sea, no nada más en el caso de las mujeres, sino el riesgo que corren adolescentes en general de la sociedad en la que estamos, ¿no? Entonces, y de lo violenta que es hoy en día, ¿no? Y yo creo que de repente solo nos quedamos en el miedo y en decir no las uses y en satanizarlas. Y ahí es cuando regresamos al tema de la privacidad. Entonces, o invadimos totalmente su privacidad o recurrimos a apps en las que prácticamente tenemos en nuestro teléfono todo lo que hacen nuestros hijos. Yo creo que el problema también es no solamente lo que ellos publican sobre ellos, sino también lo que se publica sobre ellos. Claro. Es decir, que ahí el riesgo es muy grande, porque puede ser desde el me graban haciendo cualquier tipo en cualquier tipo de situación y la hacen pública. La pueden subir a través de todas las redes sociales, lo pueden volver viral inmediatamente y eso no tiene ningún control, que es mucho más, también es muy importante el que puedan cuidarse no solamente de lo que publican, sino de lo que puedan publicar sobre ellos, ¿no? Y esto es muy fuerte porque tiene que ver nuevamente con la imagen personal, pero tiene que ver con trata de personas, tiene que ver ya con asuntos de seguridad, que van más allá de qué es lo que publico sobre mí, sino también es esta cuestión que muchas veces perdemos de control, ¿no? Y que sucede. Hemos sabido todos de muchos casos en donde esto sucede. Y entonces puede ser desde un problema de ciberbullying que amerita un tratamiento, una terapia, o puede ser ya de otra trascendencia, ¿no? Desaparecidas, por ejemplo. Sí, no. Parte de las desapariciones pasa por ahí, ¿no? Exacto, claro. Y creo que tiene que ver en cómo nuestros hijos y nuestras hijas se vinculan y se comunican con sus pares. Exacto. ¿No? O sea, porque ahí es como, yo le puedo decir justo eso, ¿no? Y puedo conocer el contexto y todo, pero si no estoy viendo también la forma en la que se está vinculando hoy en día con sus compañeros, compañeras de clase. O sea, creo que ahí es lo que tú dices, Claudia, ¿no? O sea, tan fácil, yo estoy tomando clase, me graban de repente, me hago viral y entonces ahí es donde ya hay una afectación directa. Pero bueno, puede ser el salón de clase, pero puede estar en una fiesta. Claro. Bueno, o en la calle, puede pasar algo y me graban. Puedes estar en la playa. También es cuestión de enseñar a los hijos y a las hijas que papás y mamás estén muy conscientes también de enseñarles a ser buenos ciudadanos digitales, porque de repente pensamos que por estar en redes, entonces eso nos da derecho de ofender, de criticar, de burlarme de quien sea, y pensamos que no va a tener ningún tipo de consecuencia, ¿no? Y esto nos lleva a un tema que me parece también fundamental y que poco lo atendemos, porque además tenemos un pésimo ejemplo socialmente hablando, y esto me refiero a la figura de la autoridad. En la escuela, si un niño va y hace una denuncia, que deberíamos hacer una cultura de ponderar, de exaltar al que se atreve a hacer una denuncia y no que se le vea como el chivo, el chillón, el maricón, el que no aguanta. Sino todo este tipo de agresiones que no aguanta, cuando en realidad lo correcto sería, si yo no estoy teniendo la capacidad de manejar la situación, tengo que buscar ayuda en alguien. Y ese alguien tiene que estar a la altura de ganarse mi confianza y de manejarlo tan bien que en lugar de que me venga después peor la cosa y un bullying peor que el que acabo de recibir, esa persona tenía que garantizar, esa persona y los que están como responsables, de que esta denuncia se honre y se vea como algo sano y positivo, ¿no? Y que eso va a ayudar a que la violencia, y aquí quiero hacer una acotación, es bien diferente que entendamos que es diferente ser agresivo a ser violento. La agresión es un instinto natural, todos somos agresivos. La violencia es aquel acto agresivo que lleva la intención de causarle un daño de manera particular a alguien. Así lo podemos diferenciar. Entonces, si alguien denuncia, es bien importante que le demos respaldo, pero entonces papás, maestros, policías, políticos, tendríamos que ganarnos la autoridad del que estamos protegiendo o apoyando o supervisando. Porque de otra manera se vuelve una corrupción como vivimos. Y como es hijo de la maestra o es influyente o es conocido, no pasa nada, ¿no? Y las personas quedan impunes, que es lo que hemos vivido por años y estamos viviendo todavía, desafortunadamente, ¿no? Claro, y sobre todo yo creo que en redes de repente se vuelven más impunes este tipo de acciones
porque entonces no se le da la importancia que tiene cuando en muchos casos lo hemos visto, adolescentes, niños, niñas que incluso pues atentan contra su vida por recibir comentarios negativos. Sí, sí, eso, bueno, sabemos que el bullying es algo, no es algo nuevo, pero las formas en las que se hace ahora el bullying y las formas en las que se practica el ciberbullying, desde luego que son nuevas, ¿no? Son nuevas en el sentido de que empezamos a identificarlas, a conocerlas y a tratar de prevenir a los que nos rodean para que no caigan en esto, ¿no? Pero ciertamente lo que nunca tomamos en cuenta es justamente esa posibilidad de que podemos, de que hay, digamos, personalidades tan débiles con cierto tipo de patologías que te llevan incluso al suicidio. Y sí ha habido muchos casos en donde el bullying ha sido objeto de suicidio, ¿no? ¿Y se puede hacer algo a este respecto? O sea, lo tenemos muy claro en, digamos, en la vida real. Si mi hijo es víctima si el hijo de alguien es víctima de bullying, se va a la escuela, se va con el director, pero en las redes sociales, ¿qué se hace? Mira, es que yo regreso un poco a ver el lenguaje que ocupamos, la manera en cómo nos acercamos a los hijos. La confianza para mí es el parámetro ideal. Hace rato decían, bueno, ¿le superviso o no le superviso? Primero los padres tendríamos que estar aprendiendo y capacitándonos en desarrollo psicológico y emocional. Sé que suena como muy loco, pero un poquito, ¿sí? Tenemos que conocer qué es normal y qué es anormal a los 5, a los 10, a los 15 años, porque si no, no tengo referentes. Si tú le pones un seguidor a un muchacho de 14, 15 años, es más, a la chica de 13 años, yo les quiero preguntar a ustedes, si tu mamá a los 13 años te hubiera puesto un seguidor, ¿qué hubieras dicho o qué hubieras hecho? Y que se entera que a lo mejor le pusiste una coquetería a tu galán, ¿no? A tu galana o lo que tú quieras. ¿Qué pasaría? O nada. Es una invasión. En cambio, ¿qué pasa si yo, papá, estoy preocupado, tengo dudas, me acerco a ti, digo, oye, tengo esta duda, me da miedo tal o cual, es mi miedo, no es tu miedo, y para que esto funcione bien tenemos que abrirlo. Te voy a poner un dispositivo para mi tranquilidad, no porque tú seas malo o porque tú vayas a hacer cosas perversas, y negociar con los hijos. Y a partir de ahí, poder llegar a acuerdos donde no, mamá, pues si te preocupa te voy a informar o yo te voy a llamar, o lograr algún tipo de acuerdo en el que no necesariamente tengas que, a escondidas, estar haciendo cosas que son hasta perversas, psicológicamente hablando. Y en este sentido, Miguel, a papás y mamás, o sea, a quien nos esté viendo y que diga, bueno, yo la verdad a mi hija y a mi hijo sí le checo el celular, ¿qué opinas sobre eso? Mira, depende de la forma, o sea, todo se vale, pero el tiempo que le dediquemos, la calidad, la cantidad de tiempo que le dediquemos, es lo que hace la diferencia. Si yo te conozco hoy y te digo, vente, te invito a mi casa, vente a dormir a mi casa, ¿qué me vas a decir? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿No? Digo, hay chicos o chicas que sí lo hacen. Sí, y si yo como papá me doy cuenta que sí lo hace, entonces tengo que invertirle tiempo a ese hijo o esa hija para enseñarle, no para regañarlo ni para decirle, eres una loca. No, o sea, seguramente no ha habido la información o la formación necesaria para que este muchacho sepa proteger. Probablemente tenga un problema ahí de autoestima, de confianza, de seguridad. Y si yo lo regaño y lo cajeteo, perdón por la palabra, seguramente peor lo voy a hacer sentir. Claro. Entonces, eso les digo, esta proximidad, este conocimiento de tus hijos, te va a dar todas las herramientas para tomar las mejores decisiones. Y que no van a suceder casos como que sean víctimas de acoso sexual, por ejemplo, porque sabemos que eso ocurre. El grooming, que es algo que está muy presente en la vida actual de adolescentes. Vamos a ver el testimonio de una mujer que nos cuenta cómo ella fue víctima de acoso y cómo esto le afectó en el desarrollo de sus días. Vamos a ver. Tengo 16 años y mi familia está conformada por mi mamá y mi hermana mayor. Yo fui acosada por Facebook por varios compañeros de mi escuela, porque una amiga sin mi consentimiento puso en esa plataforma que yo buscaba una pareja sentimental. Al principio me llegaban varias solicitudes y para mí era normal, pero después fueron incrementando y hasta me llegaban varios mensajes recibiendo mucho acoso. Entre ellos, intimidación, propuestas sexuales. Todo esto fue subiendo de nivel hasta que una persona me empezó a seguir. Yo me preocupé mucho porque me lo empecé a encontrar en muchos lados. Todo esto pasó alrededor de 5 meses y tuvimos que poner una orden judicial para que él ya no se me acercara. Y todo por una broma de una disque amiga.
Antes yo pensaba que las redes sociales eran inofensivas, pero pues ya me di cuenta que no. Yo caí en depresión, insomnio, había días que me daba ansiedad y hasta el punto que me daba miedo salir a la calle. Actualmente ya llevo 2 años en terapia y me ha ayudado mucho, ya que ya puedo salir a la calle y confiar un poco en las personas. Yo soy una joven que recibió acoso a través de Facebook. Muchas gracias a esta joven por su testimonio y por lo que ella nos cuenta. O sea, sabemos que fue aproximadamente una edad de 14 años que fue víctima de este acoso a través de las redes sociales. Yo creo que me parece bien común, ¿no? Lo escucho y digo, es que es bien común y creo que aquí tiene que ver con lo que ya mencioné, con cómo se están vinculando entre amigas, entre amigos, ¿no? En donde sea que esté tu círculo social. Pero también creo que aquí hay algo en donde no sé qué habrá pasado, no tenemos la historia de qué habrá pasado con esta otra persona, pero era un poco relacionado con lo que decía Miguel, ¿no? Tenemos una cultura bien punitiva, ¿no? Bien punitiva de que si pasa esto y haces esto, órale, ¿no? Y creo que aquí tiene que ver con la medida formativa, ¿no? Con las consecuencias que pueden pasar, no nada más para ella, sino para ella que fue la afectada, o sea, para las dos, pues, ¿no? Para la afectada en cuestión de que tuvo un proceso terapéutico, que tenía miedo de salir a la calle, ¿no? Entonces, vemos que lo de las redes sociales, me parece que en este caso no nada más se cae en las redes sociales, sino que sale a tu vida en general, pues, ¿no? Fíjate que somos una cultura muy dada a usar la culpa. Por ahí hay un psicólogo muy interesante español, Santandreu se llama, y él menciona en un libro que tiene que la palabra culpa debería de salir del diccionario. Sí. Yo dije, ¿qué le pasa a este loco? ¿Por qué dice eso si la culpa nos libra de los sociópatas, no? Pero entonces él dice, pero entonces en lugar de culpa debería estar la palabra responsabilidad. Sí. Porque la palabra culpa conlleva un acto punitivo posterior. Exacto. La palabra responsabilidad conlleva la capacidad de hacer un acto reparatorio para la persona que dañaste. Y eso es completamente diferente. Si yo a un hijo, en lugar de hacerlo sentir culpable, le enseño a ser responsable y en consecuencia lo llevo a que repare, ofrezca una disculpa, así como publicó esta cosa que a lo mejor lo hizo la chamaca de travesura, de cosa loca, de impulsiva, ¿no? La niña dice, era mi amiga, ¿sí? Hacer una broma. Hay muchachos tan inmaduros que de verdad no dimensionan y es nuevamente hacernos responsables de los chicos, más que culparlos, o victimizarlos o hacerlos como delincuentes, ¿no? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo intervengo de una forma en la que no le daño más la autoestima? Y si le hago afrontar las responsabilidades y ser cada vez más fuerte, porque esto generaría buena autoestima para el muchacho y para la otra chica. Pero la manera en cómo respondemos de inmediato, ¿sí? Y este mundo virtual, esa es una de las cosas que yo mal. Estamos acostumbrados a que todo sea rápido, ¿no? Yo recuerdo mucho y hago siempre referencia a la secundaria. Tú debes saber, Clau, igual que yo. Tenía yo una maestra en secundaria que antes no había computadora, era máquina de escribir, ¿no? Y entonces si te equivocabas en el último renglón de la hoja y la maestra era de las que me lo tienes que traer limpiecito, no se vale corrector, pues a sacar la hoja y escribirlo todo otra vez. Eso nos daba capacidad de espera, eso nos daba capacidad de pensar más las cosas, de ser más cuidadosos. Ahora los chavos de pronto sienten y expulsan, ¿no? El pensamiento estoico, la filosofía estoica es algo que deberíamos de enseñar a practicar y papás, grábenselo. Pensamiento estoico. Busquen qué es, qué diablos es esto. Es una filosofía de vida que te permite saber afrontar la adversidad y encararla y responder, poner el pensamiento antes que la emoción. Y no quiero decir que siempre debe ser así. Debe ser un balance entre pensamiento y emoción, porque también el que es solamente pensamiento, caemos en rigideces y en obsesiones. No estoy hablando de eso. Es algo, todo el tiempo tiene que ser balanceado todo el tiempo. Ahí el punto es que la forma en la que uno se relaciona con las redes sociales está muy fuertemente vinculada a las emociones. Las razones, por ejemplo, por las que compartimos, que es una de las prácticas digitales más importantes. Pero yo quisiera ir un poquito más atrás y considerar que, por ejemplo, en espacios como este es donde se trata el tema de las redes sociales. Pero fuera de eso, por ejemplo, en un salón de clase, ¿quién discute con los jóvenes, con los alumnos de secundaria, de preparatoria? ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? ¿Cómo se incorporan las redes sociales a las actividades de los jóvenes? ¿Cómo puedo utilizarlas, además, sí, para que se entretengan, para que obtengan gratificaciones y demás, pero para que además hagan sus tareas, por ejemplo, utilizando las redes sociales? Es decir, no hay espacios ni en las escuelas,
ni en las familias, en donde realmente haya posibilidades de compartir estos asuntos, de discutirlos y de plantearlos como parte de una actividad cotidiana. O sea, porque si dicen, bueno, es que a mi hijo le voy a dar 1 hora del día. Es que no es 1 hora del día, son 24/7, 365. O sea, es una vida mediática. Sí. Estamos todo el tiempo con la posibilidad, por lo menos, de estar pegados a las redes sociales. Ahorita porque te dicen, te tienes que poner en modo avión para entrar aquí y estar aquí con ustedes, ¿no? Pero realmente a lo mejor si no fuera así, ya hubiéramos sacado el teléfono a ver y qué están diciendo de mí. Una foto, y oigan, mira, está padre, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, no hay un espacio real en donde nosotros podamos discutir esto, digamos, en familia, con maestros y demás. Sin el componente de la culpa. Pero hay que generarlo, o sea, porque hay que generarlo, esa ciudadanía digital, esa buena ciudadanía digital, justamente tendríamos que convertir, y para allá tenemos que ir. Sí, claro. Porque, insisto, es un poder que ya no lo puedes hacer a un lado. Tus hijos tienen que estar capacitados para manejarlo, pero no desde la emoción solamente. Fíjate, yo ahora que empezó la pandemia... Pero también los maestros tienen que estar capacitados. Ya no le puedo recoger a mis alumnos el teléfono celular porque están utilizándolo en la clase, porque se mueren de risa. O sea, ya si antes era así como, híjole, regrésemelo, por favor, y demás. O los niños de prepa que les quitaban el teléfono y se los daban el último día de clases, que además eso ya pasa por otras cuestiones que pueden ser hasta delitos. El punto es que así no, ¿por qué? Porque quiere decir que yo no lo sé usar. Y quiere decir que entonces yo no sé cómo está mi alumno interactuando en mi clase y con sus redes. No, y a raíz de la pandemia lo vimos. Cada vez el utilizar las redes sociales, el utilizar WhatsApp, el utilizar Zoom, se hizo el pan de cada día en las escuelas. Y tan es así que aunque niños ya están volviendo a las aulas, las redes sociales pero era lo que tú decías, Mildred. Seguirán. Las imágenes que uno comparte, por ejemplo, en el Zoom, las imágenes de fondo. ¿no? Lo de atrás. Exacto. Pero es solamente una educación la que hay que irles dando en eso, para que tengan el criterio. Pero también los padres tienen que tenerla y los maestros. Y de hecho llegó una maestra preocupada a decirnos, es que ya no sé qué hacer porque mis alumnos siempre tienen el teléfono, los pongo a hacer trabajos en equipo, individuales, y siempre están en el teléfono. Hay momentos donde tienes que poner límites y reglas, sobre todo en un contexto como la escuela. Digo, cada escuela definirá sus límites y reglas, pero el adulto es el que tiene que ser el organizador del chamaco adolescente impulsivo, ¿no? Ahí está el comentario para Janet Roxana, quien les pedía un consejo a ustedes. También nos llegó una llamada de Yolanda, quien nos contó el caso donde le hackearon su Facebook, su teléfono, le llamaron a sus contactos, le pidieron dinero, le hicieron creer que ella estaba en peligro y que pues bueno, al final todo lo reportó, dio de baja sus cuentas, pero ahí nos deja porque hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Y ustedes también sigan comentando porque nos queda aún un bloque más de este programa. Después de la pausa volvemos para seguir conversando. Dos de cada 10 adolescentes comparten posteos con solo haber leído el título, con un 80% de probabilidad de que la fuente de información sea falsa. Hola, muy buenos días. La contingencia de la COVID-19 aumentó notablemente las interacciones de las personas en las redes sociales, pero según investigaciones de una empresa que analiza las interacciones de la actividad infantil en Internet, los mensajes de odio entre los usuarios más jóvenes, niños, niñas y adolescentes, aumentaron en un 70%. Internet es una herramienta que acerca a los usuarios a la información, a la interacción con otras personas y que nos pone al alcance varios productos y servicios, pero también puede acercarlos a situaciones peligrosas como las siguientes. 1. Ciberacoso, cuando alguien te ataca y expone intencionalmente o se burla de ti frente a otros. 2. Suplantación de identidad, cuando alguien usa tu perfil o tus datos para asociarlos a contenidos que no son tuyos. 3. Grooming,
cuando un adulto se hace pasar por alguien de tu edad para ganar tu confianza con intenciones de cometer abuso sexual. 4. Sextorsión, cuando una persona es obligada a actuar de determinada manera, a dar dinero u otro beneficio a quien la amenaza con difundir en redes sociales contenido sexual que la involucra, y generalmente son fotos y videos. 5. Ciberviolencia de género, cuando una persona es objeto de burla, denigración o atentados en contra de su dignidad debido a su género, y con mayor frecuencia las víctimas son mujeres. Así que hay que enseñar a nuestros hijos e hijas a cuidarse con quién interactúan y sobre la información y el contenido que suben a las redes. Finalmente, estaremos sembrando en ellos las bases para ser personas capaces de autorregularse y de cuidarse de cualquier peligro que pudieran enfrentar. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Marisa por esta información. Y como lo hemos dicho a lo largo de todo el programa, hablar de redes sociales, claro, lo estamos enfocando a papás, mamás, adolescentes, pero también qué importante es que nosotros los jóvenes tengamos información, porque aunque de repente pareciera que nacimos con un celular en la mano y con las redes sociales, a mí me llega a pasar que de repente hay situaciones en las que digo, híjola, tal vez eso no tuvo que haber sido de esta forma, tal vez si hubiera sabido esto, y afortunadamente hay muchos espacios donde se nos está brindando información y diálogos, pues es uno de ellos. Y es por eso que me da mucho gusto recibir a Eduardo Valenzuela, él es coordinador de Once Digital, una vez más aquí en el estudio para unirse a esta conversación. ¿Cómo estás, Lalo? Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, pues feliz y muy agradecido de que abran estos espacios para también, como dicen nosotros los jóvenes, ¿no? Creo que también hay dudas de este lado, pero también hay opiniones encontradas y me encantaría retomar algunos puntos que vi ahorita atrás que estaban tomando, pero que creo que llegué en un súper buen momento, porque deberíamos de considerar, y les quiero preguntar y poner sobre la mesa un punto, ¿hasta dónde las redes sociales y hasta dónde las plataformas digitales hoy en la actualidad se están volviendo ya un elemento para el desarrollo de nuestras personalidades, el desarrollo de nuestra autoestima, el desarrollo de nuestras vidas privadas, ¿no? Y hasta dónde debemos de, tanto como padres, como cuidadores, cuidadoras, como responsables de menores de edad, niñas, niños, adolescentes, esta parte de cuidar lo que posteamos los jóvenes y no solo crear conciencia y crear también como ambientes de prevención para todos estos riesgos, ¿no? Si bien las redes sociales y las plataformas digitales han evolucionado y han agarrado una fuerza impresionante, hoy yo creo pensar, y si estoy equivocado díganmelo, que es un elemento importante para el desarrollo de la actualidad de muchas niñas, niños y adolescentes, ¿no? Desde luego la prevención nunca sobra, que es muy importante, pero yo creo que esto puede ser tan relevante como tú quieres que sea. Es decir, que también esto pasa por el autoconocimiento, la autoestima, el saber cómo eres, el reconocerte a ti mismo. Que eso es muy importante también como una forma de participar en redes sociales. Es decir, sí es cierto que muchas veces hay cosas de nosotros, hábitos, formas de hablar y demás que se modifican cuando estamos frente a redes, pero gran parte de nuestra personalidad se mantiene, digamos así. Entonces me parece que un aspecto importante es poder reconocer cómo eres y que con este reconocimiento es como tú te expones a las redes, ¿no? Como tú interactúas a través de las redes. Creo que hay uno puede ver ya después de tantos años de ver lo que ha sucedido con esto, que hay muchas personas que tienen algún tipo de trastornos de conducta y que se están exponiendo a las redes, por ejemplo, por problemas de soledad, problemas de depresión, de autoestima, y que en esa situación se están exponiendo y entonces que hay personas que pueden contestarles no necesariamente con buena intención, pero que en una situación, en un ambiente, digamos, normal, por así decirlo, tendría que pasar por esta aceptación. Y entonces es tan importante esta aceptación de mí mismo, es tan importante como yo quiero que sea este contacto con las redes. ¿Y qué pasa entonces cuando esta frase como muy famosa que pasa cuando interactuamos en redes sociales, que compartes lo que quieres que se enteren de tu vida y no lo que quieres que no se enteren, ¿no? Y hay muchos casos, incluidas personas que trabajan en esto, que ahora ya esta parte de ser influencers, como lo decías, ya es un tema, o sea, ya pues,
tienes ingresos de eso, ¿no? O sea, Sí. ya hay personas que viven de eso. Entonces, pues al final yo he tenido la experiencia de platicar con algunas influencers, algunos influencers, y sí, o sea, ellas mismas dicen, o sea, esta no es mi vida, ¿no? Este es mi trabajo. O sea, mi trabajo es ser esta figura pública, pero mi vida privada, e incluso tienen otras redes sociales alternas, ¿no? Y también esta parte de hasta dónde adolescentes, niñas y niños y jóvenes dentro de este desarrollo que les mencionaba, pueden encontrar, como dice usted, respuestas buenas, respuestas malas, o las respuestas que están buscando y que a lo mejor padres históricamente no han podido dar, ¿no? Tiene que ver con la responsabilidad también. O sea, finalmente un influencer tiene que considerar que es responsable porque tiene millones de seguidores. Entonces esos millones de seguidores están pendientes de lo que ellos van a decir y de cómo lo van a decir. Y están pendientes también de sus hábitos de conducta y demás. Esto de que no pago y te regalo 2 menciones para tu restaurante. Bueno, eso ha sido muy cuestionado. No es precisamente un hábito recomendable. Pero digamos, la forma en la que nosotros les hablamos a esos seguidores es muy importante y pasa por esta responsabilidad. Uno puede hacer entonces, porque entonces no es mi vida privada, es mi vida pública. La red social es mi vida pública porque yo estoy siendo seguido por 1 millón o 15 o los que tú quieras de personas que están dándose cuenta de cómo estoy interactuando con ellos, pero también de cómo lo hago fuera, ¿eh? Porque si después me encuentran en algún lugar y me identifican, entonces también será parte de mi actividad. Ahí la frontera es muy débil. Mira, que en el campo de la salud mental yo te diría que a los jóvenes les diría, es una maravilla las redes, y hay muchachos que están ganando mucho más que yo y que todos mis amigos, ¿no? En una semana, ¿no? Sí. Porque es espectacular el cómo venden, el cómo comunican, el cómo se expresan, que es fantástico. Pero lo que sí se vuelve muy triste en este terreno de la salud mental es, yo conozco 2 o 3 influencers muy exitosos y sin embargo que en su vida privada hay una gran tristeza, hay un gran vacío, ¿no? Y a lo mejor tienen mucho dinero, pero tienen muy pocas relaciones de calidad, ¿no? Para algunos ha sido muy benéfico. Yo comentaba hace rato en el intermedio que tengo un pacientillo, de hecho son 2 o 3, pero hay uno en particular que me sorprendió porque tiene 400,000 seguidores, el malvado, y vende, él dibuja fantástico. Y vende cada dibujo en $200, ¿no? Le dije, oye, ¿cómo le haces, malvado, no? Y de ahí se paga su terapia, ¿no? Es buenísimo. Entonces veo que para él fue un campo de oportunidad de desarrollo fantástico, que en lo personal le cuesta mucho trabajo ser como abierto, sociable. Sin embargo, parece ser que la cámara le permite una comodidad en no estar con medio de mucha gente. Y esto tiene, ya si nos metemos más a fondo, tiene que ver con muchas cuestiones que podemos explicar psicológicamente. Pero para este joven, estar en ese lugar le ha permitido desarrollarse y ser feliz, lo cual me parece fantástico, ¿no? Pero creo que tiene que ser un balance los muchachos, ¿no? Nada es extremos, ¿no? O sea, ese es el gran riesgo que tenemos la humanidad. Tendemos a idealizar o a devaluar cosas. Me fue en esto bien, ya todo es perfecto y maravilloso. Y yo creo que usar el ejemplo de los influencers es muy bueno, porque tú, Lalo, lo decías, hasta qué punto las redes sociales ya también son parte de la construcción de mi identidad, de mi propia imagen. Y tú, Mildred, te preguntabas justamente sobre este ejemplo. Oye, ¿y cómo le hacen los influencers entonces cuando te metes y quieres ver cuál fue la reacción que tuvo tu video y ves miles de comentarios buenos, pero al ver 5 malos en los que te destrozan y casi que te desean la muerte, ¿cómo le haces para que no se te caiga el mundo y eso no afecte en la imagen que tienes? Exacto. ¿No? Y yo creo que aquí un poco el desarrollo personal no puede no ir de la mano con el desarrollo social que tenemos y la responsabilidad social, ¿no? Un poco lo que decían hace rato, ¿no? La ciudadanía digital o algo así, hablando de que debemos de ser ciudadanas y ciudadanos activos, ¿no? En el sentido de que todo lo que yo haga va a afectar o no, o va a lo mejor a darle a alguien una esperanza, ¿no? De repente, ¿cuánto hemos escuchado que alguien hace un comentario y la otra persona me identifique muchísimo y entonces conectan? Entonces yo creo que si vemos bien el desarrollo personal, que es importantísimo, creo que tiene que ir de la mano con el desarrollo social como ciudadanas y ciudadanos en un mundo globalizado, pues, ¿no? Claro. En donde la información y todo está, me entero de lo que pasa en China ya ahorita, ¿no? Entonces creo que es una gran herramienta también, pero debemos de tomarlo con esa responsabilidad. Y yo creo que parte de esta ciudadanía digital también implica
en hasta qué punto las redes sociales han entrado en nuestra vida, incluso, por ejemplo, de relaciones de pareja, estas conexiones que establecemos en la que incluso lo hemos visto. Obviamente, si eres mayor de edad y ya tienes totalmente la facultad para mandar alguna fotografía erótica, una fotografía a una persona, tener en cuenta conceptos como el consentimiento, que forman parte de la ciudadanía digital, y también saber cómo hacerlo sin ponerte en riesgo. Justamente por eso les queremos presentar esta información. Vamos a verla y la comentamos. A mí me gusta mucho empezar hablando del sexteo, porque hashtag embajadora del sexting. Me gusta mucho hablar desde la expresión comportamental de la sexualidad. O sea, es una manifestación más de nuestro deseo erótico, el sexteo, que por definición podríamos decir que es este intercambio voluntario y consensuado de material erótico o de material de contenido erótico y de contenido erótico sexual. O sea, esto que nos cachondea, este deleite de los sentidos, y pues lo que nos puede llevar incluso a una masturbación compartida en redes y también pues de compartir un orgasmo, ¿no? Me gusta empezar de esta definición porque tiene dos elementos que yo creo que son ejes en esta práctica, que es la voluntad y es el consentimiento. O sea, yo acabo de preguntarle a este vato, oye, me acabo de tomar una nude pensando en ti, ¿te la puedo enviar? Ay, súper importante, ¿verdad? ¿no? Súper importante. Además, cuando a mí me lo preguntan como de, ¿te pueden ver esta nude? Se siente hermoso. Me siento atendido, me siento cuidado, me siento validado. Y además, se me hace súper sexy que me pregunten. El consentimiento es informado, el consentimiento es específico, el consentimiento es libre, el consentimiento es entusiasta y además es reversible. El que este vato me haya dicho ahorita, envíamela, no significa que yo pueda enviarle otra. Claro. Yo tendría que volverle a preguntar si quiere recibir otra nude mía. Y él también, bueno, a mí me gustaría que él también me preguntara. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué medidas tenemos que tener? ¿Cómo nos procuramos? Yo creo que hay que empezar desde un emisme, o sea, como de qué es lo que quiero, cuáles son mis necesidades, de qué manera me quiero compartir virtualmente con otra persona y establecer límites personales. O sea, los límites son para un emisme. Es decir, ¿hasta dónde yo me siento cómodo? Ok, ya te enseñé la mitad, un cuarto de chichi, está bien. Un medio de chichi, ok. Y si hasta ahí me siento cómodo, hasta ahí lo dejo. Por eso yo creo que la nude perfecta sí existe, que es aquella en la que yo me siento cómodo, cómoda. Entonces creo que a partir de ahí se abren como espacios de negociación sexual, del ejercicio del consentimiento, y hay otros tips que son súper valiosos, como por ejemplo pues no mostrar la cara o no enviar pues material de contenido erótico que sea como fácilmente identificado, o sea, que yo pueda ser identificada a través de esa fotografía. Por ahí había algunas recomendaciones como de poner una marca de agua, como yo le puedo poner Pablo L. Morán y te la envío. Y si tú, o sea, si yo descubro que está en otra red y veo la marca de agua de que dice Pablo L. Morán, digo, ya sé quién la compartió. Wow, sí. Nunca había pensado en eso. Y también pues utilizar canales seguros, como por ejemplo estas aplicaciones que ya nos permiten pues de una sola vista. O sea, como te envió el video, te envió la fotografía, la ves por una sola ocasión y se deshace, se autodestruye. Claro. WhatsApp ya tiene esa opción, Instagram también. Por ahí Snapchat, no sé si exista todavía. Y pues hay esos canales. Digo, incluso redes como por ejemplo Grindr también tiene esta posibilidad de un solo vistazo. ¿Qué información tan útil para todos nosotros, los que estamos metidos en este mundo digital y que por supuesto somos mayores de edad y tenemos toda la facultad para tomar este tipo de acciones y para establecer este tipo de relaciones con otra persona? Pero, ¿qué pasa si tú como papá, si tú como mamá te das cuenta que tu hijo o hija adolescente están sexteando o están mandando fotos o están recibiendo fotos? Vamos a leer esta llamada que nos llegó, Rose, y lo comentamos. Sí, es de una mamá. Nos dice, tengo una hija adolescente, por cuestiones escolares le otorgué un teléfono celular. Hace algún tiempo descubrimos que tenía un novio mayor el cual le pedía fotos desnudas. Me di cuenta y reaccioné muy violentamente hacia ella. También descubrí que pertenecía a una red social donde había más jóvenes de su edad. El supuesto novio mostró las fotos que él tenía de mi hija en ese grupo. Las consecuencias psicológicas para mi hija fueron muy difíciles.
Como papás debemos prestar más atención a lo que nuestros hijos hacen con el celular, es lo que ella nos dice. Muchas gracias, Rosa. A ver, Miguel, empezamos contigo sobre este tema que es fuerte, ¿no? Pero Es muy fuerte. necesario de hablar. Lo primero le diría a la mamá que cuide no llenarse de culpa, ¿no? Y de evaluarse, porque frecuentemente los papás cuando descubren que los hijos hicieron algo que les causa daño y que ellos no estuvieron atentos, se superllenan de culpa y se destrozan. Y eso no sirve para nada. Aquí es como en el avión, ¿no? Primero te pones la mascarilla de oxígeno si hay alguna emergencia, te pones bien tú primero para después ayudar a los demás. Y regresaría entonces al punto en el que lo más importante en una situación como esta es la confianza y la comunicación. Muchos padres incluso al enterarse de cosas de este tipo las tratan de tapar, ¿no? Que nadie se entere, ¿no? No digan nada, no lo hablen, ya pasó, olvídalo. Y esto es lo peor que podemos hacer. Porque además un muchacho que ya fue expuesto a una dinámica como esta, si ella tuvo además la visión de estas fotografías de este señor y la consecuencia de que muchos más lo vieron, eso es un abuso, es una violación. Además es menor de edad, ¿no? La ley Olimpia, esta señora si quiere puede denunciar a este señor y la ley Olimpia, por lo menos creo que son 5 o 6 años de cárcel por haber publicado una fotografía de alguien que te la envió y que tú la repartiste con alguien más. Y bueno, y como es mayor de edad, vete a saber qué otras consecuencias pueda tener. Y esta información es importante pasársela a los hijos, porque además entre adolescentes frecuentemente hacen eso. La novia le manda la foto al novio, 12, 13 años, y caramba la reparte entre sus cuates. No se la pases a nadie, es secreto, por favor, pero no solo a ti que eres mi súper amigo, y el súper amigo tiene otro súper amigo que también se la pasa diciéndole que no se la pasa a nadie, y al rato toda la escuela lo tiene. Miguel, incluso me atrevo a decir que hay quien lo hace totalmente consciente y que incluso tienen grupos donde, como se dice, entre adolescentes se pasan el pack de las novias y no tienen ni idea de que además de ser algo totalmente fuera de la ética, de la moral, que ya es algo que está penado, que ya es un delito. Exacto. Claro. Y ahí es donde yo creo que los adultos, ¿sí? Los padres, tienen que tomar decisiones y marcar límites. Por más que el adolescente te diga, no confías en mí, estás violando mis derechos, pues demuéstrame lo contrario. Te daré tus derechos cuando me demuestres que eres capaz de respetarte tú solito y de cuidar esos derechos, ¿no? Los derechos conllevan obligaciones. Y los papás tienen que tomar esta postura no violenta, y recuerden que violento no es lo mismo que agresivo. Yo puedo estar muy enojado, indignado, y decir que estoy indignado y enojado, sin decirle majaderías o golpear o humillar o agredir, ¿no? Pero sí tengo que tomar medidas y hacer denuncias, que es la otra cosa como muy importante. Ojalá que las autoridades siempre estén a la altura para que no nos sintamos decepcionados y que prefiramos no denunciar, porque a lo mejor va peor si yo hago una denuncia, ¿no? Se revictimizan. Exacto. Sí. Y yo creo que también el gran costo de este tipo de prácticas sin información es la afectación psicológica que tiene para las víctimas de que se distribuyan sus fotografías. Es una violación, tal cual te puedo decir, es un abuso, es una violación, es una revictimización cuando suceden este tipo de cosas. Y los efectos que van a observar en un niño que tiene este tipo de situaciones es que no puede dormir de pronto en las noches, tiene mucho temor a acercarse a ciertos lugares, ¿no? Incluso hay personas que la vida sexual se vuelve ya una cuestión que no pueden disfrutar, que se vuelve una monserga, que en sus vidas privadas ya la sexualidad es algo que queda fuera de su vida, ¿no? Y no hay posibilidad de goce en ello, ¿no? Claro. Rose, ¿qué más nos están preguntando en las redes? Bueno, también nos dice Juan Francisco que obviamente hay que tener una comunicación afectiva y efectiva. Como padres debemos aprender los beneficios y los contras de los medios electrónicos, estar consciente de lo nuevo en redes sociales o en internet para justo entender el mundo de nuestros hijos y aprovechar lo positivo, pero también enseñarle a los hijos que deben tomar sus propias decisiones y pues que estén bien informados con lo que nosotros les digamos. También se quedó pendiente una pregunta donde una mamá muy preocupada nos dice pues que su hijo adolescente de 15 años de la nada dejó de usar redes sociales, lo borró todo. Ella dice, es preocupante. Bueno, yo quisiera abonar a esto. Creo que incluso últimamente hay una tendencia en la que muchas personas borran publicaciones, dejan de seguir a todas las personas o desaparecen de redes sociales por un tiempo. Sí es algo que se está volviendo un poco común. Es una tendencia, no necesariamente típica de una edad, sino que sucede en muchas edades. Tiene que ver muchas veces con cambios que la persona está experimentando en su vida. Puede ser cambios personales, familiares, laborales, etcétera, que se toma un tiempo para cerrar sus redes sociales y eventualmente abrirlas nuevamente. Es decir, sí sucede, pero en el caso de los jóvenes y de los adolescentes, yo creo que sí habría que tener como cuidado porque pudiera ser que estén sujetos a este tipo de prácticas
y que por eso haya, digamos, este retraimiento, ¿no? Mira, los índices de suicidio en jóvenes de 14 a 29 años ha subido muchísimo recientemente. Entonces, muy importante, este es uno de los síntomas que pueden no se alarme, pero observe eso y otras cosas. Que verifique si no tiene su hijo cortadas, por ejemplo, o quemadas. Algunos muchachos que le están pasando muy mal y que están pensando con cosas suicidas, se cortan, se queman, ¿no? Que verifique si no le está donando cosas a sus amigos o a alguien en particular, si no está haciendo cartas de despedida, si está hablando mucho sobre la muerte. Si hubiera alguno de estos indicadores, hay que atenderlo. Tampoco significa que se va a suicidar, ¿sí? No quiero alarmar a la señora ni a ningún padre, pero sí es importante averiguar por qué. Ahora, si la relación no es buena, la tarea es más complicada porque tiene que lograr que alguien a quien él le tenga confianza se abra y revele lo que está pasando, ¿no? Si en su caso sí le tiene confianza, bueno, que se acerque de una forma amigable, que ella sinceramente le diga, yo estoy preocupada, me doy cuenta de esto, ¿qué está pasando? Infórmame. Y siempre abrir el canal, invitar a los hijos a que lo platiquen. Si hay una buena relación o mediana relación, normalmente los muchachos acaban cediendo. Cada vez más común, ¿no? Sí. Entonces se debe de informar, debemos de estar súper atentas a la ley Olimpia, que es del marco nacional, pues, y pues nada, ver un poco la responsabilidad. Muchas gracias, Miguel. 30 segundos. Una invitación al público en general. Tenemos un evento gratuito, masivo por Zoom. El próximo 1 de septiembre se abre. Es un ciclo de conferencias para padres que organiza Izcalti, completamente gratuito, ¿sí? En octubre, 1 de octubre. Perdón, 1 de octubre. En www.izcalti.com. Quienes quieran estar, es gratis. Muchas gracias. Les quiero agradecer a los 4 por esta gran conversación y sobre todo a ustedes que están siempre del otro lado de la pantalla. Rose, gracias por los comentarios de redes. De nada, y no se pierdan el siguiente programa, Amistades Responsables Afectivamente. Muchas gracias por su preferencia y como siempre los invitamos a ver todos los programas del 11 y por supuesto, diario a las 9:30, Diálogos en Confianza. Buen día.